tal? Bienvenidos a nuestro episodio número 3 de nuestro podcast. Mi nombre es Tere Islas. Mi nombre es Melchor Galindo, director de Punto Rojo. Y el día de hoy tenemos un invitadazo muy especial que nos está acompañando el día de hoy, Alan Gutiérrez. Bienvenido, Alan. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, Alan. Saludos a todos. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario, muchas gracias por habernos aceptado y acompañarnos el día de hoy en esta sala. Bueno, Alan, el objetivo de nuestros podcasts es compartir con talentos locales su paso a través de sus habilidades y sus experiencias en medios, en diferentes medios, y lo vamos a tratar de llevar un poquito hacia la parte de imagen, comunicación, diseño, etcétera, ¿no? Entonces, nos gustaría conocerte un poco, tu trayectoria y que nos hables un poquito de ti. Ok, pues yo me dedico actualmente al periodismo, soy director editorial de una revista industrial, principalmente por el aspecto de la edición. Pero bueno, aparte de eso, yo escribo y me dedico también a la enseñanza de la escritura. Escribo principalmente cuentos, narrativa, también hago traducciones y últimamente, desde unos 4 años para acá, me he dedicado al guionismo, principalmente cortometrajes. Ah, qué padre. ¿Y cuáles fueron tus principales comienzos? Por ahí nos dijeron que participaste en un guión de Universos Fugaces. Platícanos un poquito de esa experiencia que siento que fue una de las más grandes aquí en Ciudad Juárez como talento local. Sí, bueno, en 2000 yo ya tenía la inquietud de escribir guiones porque, por ejemplo, bueno, yo que me dedico a escribir cuentos, pues publicar un libro o publicar en revistas literarias generalmente es una actividad que puede ser muy solitaria, ¿no? El estar escribiendo narrativa, pero siempre como que quise tener la inquietud de colaborar en algún proyecto un poco más grande y colaborativo. Y el cine se presta mucho para eso. Entonces, por ahí vi la convocatoria de Universos Fugaces en 2017, mandé la solicitud y a un grupo como de 4 o 5 personas nos eligieron para darnos un taller de guionismo. El instructor fue Juan Fernández Chico, productor de cine local. Y bueno, ya después de ahí ya cuando terminamos los productos, los directores que también eran parte del programa eligieron el que más les gustó, les interesó, y ya se pusieron a desarrollar y producir el corto. Digamos que ahí fue cuando comencé, y bueno, ya a partir de entonces pues he elaborado distintos guiones. Uno ya está a punto de terminarse, que fue dirigido por Ranferi Cortés, Ubed Ranferi Cortés, que también es un director de cine aquí local, y también tenemos en puerta otro. Entonces así es como comencé yo en el aspecto de guionismo, pero en el aspecto de la narrativa, bueno, pues yo escribo desde los 15 años. Wow. Y 2015 un colega, Héctor Arturo Sánchez, y yo coeditamos un libro de cuentos de escritores locales, todos jóvenes, casi la mayoría de nuestra edad y generación, y lo publicamos con una editorial independiente española que también publica en Estados Unidos, editorial Paroxismo. Lo trabajamos en 2014, en 2015 se publicó, lo presentamos en la Feria del Libro de Juárez, y lo dimos a conocer aquí localmente. Fue un proyecto pues chico, pero muy interesante, porque nos permitió trabajar directamente con muchas personas que no conocíamos, porque apenas digamos que como editores, bueno, principalmente yo pues no conocía tanta gente joven, pero fue muy interesante. Entonces tus inicios empezaron desde que participaste en Colectivo Vagón, y fue como que dio pie a que tu carrera empezara a avanzar y empezaste a obtener más participaciones grandes aquí en Ciudad Juárez. En el cine sí. Ajá. Y antes eso pues con este proyecto.
Oye, ¿a los cuántos años empezaste ese proyecto, el de Sueños Fugaces? ¿Cuándo? Pues en 2017 fue cuando yo me incluí como participante. Okay. Y basado en eso, por ejemplo, ¿cambió tu forma de ver la escritura? Porque dices que la narrativa la empezaste a los 15 años, y luego comentas que fue un taller el que tuviste en ese momento. O sea, ¿cambió mucho la forma de trabajar? ¿Cómo te sentiste? Sí, pues es que es muy distinto escribir un guión de cine, escribir un cuento, escribir un ensayo, porque finalmente un guión, por lo menos para mí, es finalmente una guía que forma parte del proceso para desarrollar una película. Entonces, la forma en la que uno tiene que escribir pues varía mucho, o sea, es más limitado en muchos aspectos, porque uno tiene que escribir imágenes y incluso sonidos, no sé, cómo se escucha algo. Entonces, y en la narrativa, por otro lado, pues uno tiene pues más espacio para explorar. Para mí es más fácil, y el guión pues sí resulta muy, muy distinto. Entonces es como especializarse más en cómo se escribe un guión, cuál es el lenguaje cinematográfico, que es un lenguaje muy audiovisual. Y al principio pues sí me cuesta un poco de trabajo, porque yo estoy muy acostumbrado, por ejemplo, pues, a estar describiendo pensamientos o cosas así, y eso en un guión de cine pues más que describirse pues se tiene que ver. Entonces, en lugar de simplemente decir, bueno, se siente feliz, uno tiene que poner algo que comunique o sea, que comunique visualmente que se siente feliz, ¿no? Entonces pues, va más allá de simplemente pues escribir como uno está acostumbrado. Entonces sí cambió mucho la manera como se vio la escritura. Pero a la vez te cambió en la narrativa, o sea, te ayudó, te hizo transformar un poco tu forma de trabajar en la narrativa, o sea, aprendiendo esa experiencia. Ahorita que comentas que, por ejemplo, en el cine pues tienes que pensar más en lo audiovisual, a lo mejor en la narrativa no estabas tan metido en ese, o no tenías como tan insertado ese concepto. ¿Te ayudó también a poder integrarlo de alguna forma? Algunas cosas, no estoy muy consciente de cuáles, pero yo creo que sí. Lo que, como decía, es que el lenguaje del cine, o sea, cuando uno escribe, pues es muy de imagen y sonido. Uh-huh. Y cuando uno escribe narrativa, pues hay muchas cosas más, o sea, incluso el ritmo de las oraciones, las figuras, ¿no? Las metáforas, o sea, es un lenguaje muy rico, el lenguaje literario. Entonces, quizá me hizo un poquito más consciente en la... tal vez en el uso de los diálogos, que fueron un poco más económicos. Okay. Que eso es algo que el cine, en el que el cine le da énfasis mucho, pero yo fuera de ahí no sabría exactamente cómo influyó. Okay. Uh-huh. Y cada que vas a escribir o que vas a desarrollar una novela, un guión, ¿te inspiras en una persona o ya tienes como que la idea mentalizada, o conforme la marcha vas documentando lo que quieres escribir? Me gusta mucho comenzar con una idea ya muy clara, o sea, aparte de escribir es un proceso de descubrimiento. O sea, es una actividad muy heurística, es el término, ¿no? De eureka, de se me ocurrió esto. Y bueno, eso es inevitable. Pero a mí me gusta estar más consciente cuando comienzo a escribir que descubrir sobre la marcha, porque a veces como que siento que me puedo perder un poco y tengo que estar como... O sea, puede que un proyecto pues sea para mí muy inviable si simplemente pues, me dejo llevar. Entonces es un poquito como que combinar la inspiración y el plan que uno tiene. Y bueno, generalmente pues me inspiro de cosas que veo, que observo en las personas. O sea, más que alguien en particular o así, más bien cosas que le suceden ya sea a mí o a la gente que está a mi alrededor, cosas que de pronto siento que puede por ahí haber un tipo de metáfora uh-huh. de la vida. Así que decir, bueno, esta historia creo que pues, representa un aspecto pues importante
pues en nuestro día a día, que yo creo que se puede traducir en una historia, ya sea en guión o un cuento. Oye, ahorita que comentabas que pues te llega este sentido de eureka o momento en el que te llega la idea, ¿sí manejas algún horario en específico? ¿Te ayuda a agendarte, te ayuda a estructurarte un horario para trabajar en la escritura, o es así como muy variable? Así como de inspiración, Muy así de que, informal. ajá. De los dos, pero últimamente me gusta mucho fijarme por lo menos, o sea, más que un tiempo, un horario, una meta. Okay. Por ejemplo, 500 palabras diarias. Eso es algo que me gusta mucho porque yo me puedo dar o sea, durante todo el día yo sé que tengo que cumplir eso exactamente, tal vez más, pero no menos. Entonces eso a mí me ayuda mucho a disciplinarme y a tener un rigor y una constancia independientemente del horario. Sobre todo pues porque por mi trabajo no siempre puedo estar no siempre tengo el tiempo libre, por decir algo, a las 2 de la tarde no sé si tengo el tiempo para ponerme a dedicar, o incluso en la noche, cosas de ese tipo. Entonces sí me gusta trabajar más que por horario, por metas. Oye, es que me encanta porque en la parte del arte, el diseño, fotografía, pintura, luego nos retratan, hablando ahorita de cine, nos retratan mucho en las películas como estas personas que tienen todo el tiempo del mundo y que de repente les llega ese eureka, como mencionas, y ¡zas! O sea, nos ponemos a trabajar y sale una magnífica campaña, en el caso de nosotros, o en el caso tuyo un libro, una película, o en el caso de un fotógrafo, pues la fotografía ideal, ¿no? Y aunque sí creo yo que interviene mucho el sentido de ánimo y el momento en algunas ocasiones, y si a veces vamos manejando y llega esa idea clave, pues necesitamos sentarnos en un escritorio y tratar de terminar, entonces, o de anclar esa idea. Entonces, yo creo, y aprovechando estos espacios, siempre es como desmitificar ese tipo de cosas en cuanto al arte y en cuanto a lo creativo, ¿no? Ver contigo esa parte en la escritura, porque a lo mejor vemos una película y lo vemos así como que se acuestan en la cama y luego se ponen a escribir, o se tienen que aislar a un bosque para poder llegar a la idea. Y en realidad pues eso les pasa a muy pocas personas que ya tuvieron éxito, o pues que de plano sí viven ahí como pueden, de lo que pueden, para poder tener esos aislamientos y esos momentos. Pero la realidad, y ahorita lo mencionaste, pues yo tengo que ver de mi trabajo cuánto tiempo me queda para poder enfocarme en crear esto otro, porque pues todavía no vives enteramente de esa parte, ¿no? Entonces se oye muy bonito y se ve muy padre en las películas, pero en realidad no nos pasa. Y a veces también como principiantes en ese tipo de artes, pues nos ayuda a escuchar a otros creativos, a que pues la vida es así, ¿verdad? O sea, pero se puede vivir bien con eso y se puede disfrutar. ¿Tú te has pasado por eso? ¿Te ha pasado por la mente esa parte cuando ves alguna película? Sí, pues es que el proceso creativo de cualquier cosa pues siempre es bien interesante. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cómo es el proceso de los músicos, cuando se sientan a componer o a escribir letras o cosas así. Y en el caso de la escritura, a mí pues también me llama muchísimo la atención cómo son los procesos de composición, escritura de otras personas. Yo soy de la idea de que trabajo mucho con inspiración, pero o sea, esta idea de que, bueno, se me ocurre y si tengo el tiempo, pues lo hago. Pero yo también soy de la idea de que la inspiración, como decía Picasso, pues lo encuentra uno trabajando. O sea, si uno se sienta a esperar a que lo iluminen las musas, quien sea, uno no va a hacer nada. Entonces, uno tiene que pues darle, o sea, comenzar, ¿no? O sea, de algún modo u otro uno tiene que generar, y muchas de las veces puede que, no sé, tardemos un cierto tiempo, digamos ciertos días o incluso meses trabajando en algo que no lleva nada, pero al último momento se nos ocurre ya lo que tenía que ser. Entonces es parte del proceso. Por eso a mí generalmente no me gusta tanto como esperarme
que me llegue una idea. Generalmente tengo muchas en puerta. Generalmente tengo así como varios proyectos pendientes que por cuestión de tiempo y así no he podido desarrollar, pero también sucede que, bueno, en este momento pues se me ocurre algo y pues lo hago. Oye, y en tu proceso de inspiración llegas y lees, no sé, una novela y te inspiras en algún escritor que digas, me gusta la forma en la que él desarrolla sus novelas, me gusta su técnica, o tú buscas tu propio estilo o te estás identificando con alguien, porque es algo muy importante que todos los escritores, pues a la gente los generaliza, alguien que no sabe de escritura, que no sabe de lectura, realmente no encuentra la esencia, pero cada escritor deja su estilo y la gente se va porque me gusta la forma en la que tú redactas, en la forma que escribes. Tú buscas ahí tu estilo para que a ti la gente te identifique de que él es Alan Gutiérrez porque por su estilo, por su esencia en cada novela o en cada narrativa que haces. Pues sí, es una ocupación más que preocupación que tengo cada vez que escribo. O sea, pero aparte yo creo que es muy difícil, por ejemplo, no notar, y sí me lo han dicho, para bien, para mal no sé, ¿verdad? Pero para bien sí me lo han dicho, así que bueno, yo sí detecto como que tienes tu propia forma de escribir. Entonces, el estilo, pues sí, es una ocupación que generalmente tengo muy claro al momento de escribir. Pues sí, o sea, por ejemplo, pues uno, por lo menos yo identifico mucho como escribe, no sé, por ejemplo, Gabriel García Márquez. De hecho, una vez vi un video muy interesante de un escritor colombiano, Fernando Vallejo, a quien le hacen una entrevista en Colombia y lo ponen como a identificar los estilos de distintos escritores, pero sin decirle quién es, ¿no? O sea, tú vas a leer un pasaje, dime quién es este autor y los identifica muy bien. Entonces, sí, o sea, el dejar la huella es para un escritor yo creo que pues muy... es algo que tiene que hacer para que lo identifique, ¿no? Pues para que la escritura no sea así como esa huella que tiene, pues no se quede ahí oculta. Es como en el mundo de la publicidad y el marketing, es como lo que te identifica, como nosotros, una marca, un color, una tipografía. A los escritores, ¿qué los identifica? Su estilo, su esencia. Y ya volviendo más ahorita a la publicidad, ¿tú cómo ves enfocado tu vida? Por ejemplo, mi camino de profesional de escritor me identifica con este estilo, pero tú, como a la gente que no conoce o que no sabe identificar un estilo de alguien que escribe, ¿cómo ocupas ahí la publicidad, el diseño para que te identifiquen, para que digan, esta novela o este párrafo, esta frase que vi en Instagram, en Facebook, es de Alan Gutiérrez? ¿Cómo haces para que la gente, o sea, cómo ocupas toda esa publicidad? Pues, de hecho, es interesante que lo comentes porque la otra vez estaba viendo una conferencia que habla sobre publicidad, no me acuerdo la chica, Mariana Martínez, creo. Mariana Martínez. Algo así. Dio una conferencia sobre la publicidad, si es arte o artificio, y habla sobre cómo la literatura inspira la publicidad y cómo precisamente se deja esa huella. Yo, por ejemplo, yo sí tengo así como que, digamos, como que unos tipos de formas del lenguaje que creo que me distinguen. Por ejemplo, que es muy técnico, pero a mí me gusta mucho, por ejemplo, me gusta mucho utilizar, creo que en fotografía también existe, así como existe, creo que la simetría, así por ejemplo, que en una fotografía se vean dos partes iguales de una cosa. En la literatura también existe, pero también existe, por ejemplo, la tríada, ¿no? Decir tres cosas. Fulano de tal era alto, delgado y guapo. Okay. O sea, ese tipo de forma de utilizar la tríada se utiliza mucho, es muy común y a veces es algo muy rítmico. Okay. Muchos escritores lo utilizan y a veces inconscientemente. Me gusta utilizar mucho esa forma. Por ejemplo, pues también me gusta utilizar mucho algo que usa mucho Gabriel García Márquez. No me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es, por ejemplo, en lugar de decir el vaso, la botella, el micrófono, la mesa, darle un cierto tipo de simetría, que es el vaso y la mesa, el micrófono y el celular. O sea, ese tipo de construcciones que son muy técnicas,
a mí, por ejemplo, me gusta mucho utilizarlas porque le dan mucho ritmo. Entonces a mí, por ejemplo, como escritor me gusta mucho que lo que yo escriba tenga mucho ritmo para que comunique un ritmo respiratorio que haga que el lector se enganche en la lectura. Okay. Entonces es una preocupación, ¿no? El aspecto más como de carpintería de la escritura que, por ejemplo, aprendí yo de Gabriel García Márquez. Él es un escritor que es muy popular en parte, aparte de que tiene temas muy interesantes. Es un escritor que comunica un ritmo respiratorio que hace que uno simplemente se hipnotice en la lectura y ni siquiera es como se da cuenta, no es como que me voy a concentrar, simplemente se enganchan y ya no lo suelto. Entonces es algo, por ejemplo, que yo aprendí de él, y que trato de aplicar en mi propia escritura, ¿no? Tratar de construir oraciones que sean rítmicas, utilizando diversas estrategias y formas que hagan que las oraciones tengan eso. Fíjate que es interesante escucharte, y ahorita que Benem lo relaciona esta parte de la publicidad, cómo lo ves relacionado. Y te escucho esta descripción, y al final del día pues todo tiene ese sentido, ¿no? O ese ritmo que mencionas. Yo he platicado con el equipo varias veces que uno de los sueños de Punto Rojo es tener un área especializada para cada cosa, ¿no? El fotógrafo, el ilustrador, el diseñador como tal, el director de arte, el mercadólogo, el publicista, y pues los guionistas también son parte de la publicidad. Lo mencionaste muy bien, o sea, nosotros diseñamos un cartel, o diseñamos un anuncio de televisión, o diseñamos un folleto, y cuidar el ritmo de lectura que va a tener la persona en esas imágenes es muy importante. Nosotros a lo mejor como diseñadores lo hacemos en base al diseño estructural de cada frase, o el diseño editorial de cómo es el cabezal y luego el subtítulo, y etcétera, ¿no? Pero también encontrar esa parte de ritmo se me hace muy padre, que está muy relacionado en todo el arte, la verdad. En todo está implícito, lógicamente en la música es muy claro, pero en la pintura, en la fotografía, la composición es un ritmo, o sea, ¿a dónde vas a llevar la lectura de los ojos a través de una fotografía? Y es más o menos lo que creo que mencionas ahorita en cuanto a la escritura. Entonces está muy interesante, muy, muy padre relacionado. Pues todo va de la mano. La publicidad como sabemos, está en todas partes, o sea, hasta en la escritura. Sí, pues es que todo, todo, incluso sí, la escritura, muchos escritores trabajan, ¿no? Como publicistas, y también muchos publicistas tienen como que también esta vena artística. Por ejemplo, no sé si llegaron a ver la serie Mad Men. Uh-huh. Hay un personaje, creo que se llama Ken, que aparte de ser de trabajar en publicidad, pues él tiene como que interés por escribir cuentos y publicarlos. Entonces pues sí, es muy suave. Lo que me gusta mucho de la publicidad es que tiene objetivos muy muy claros. Okay. Un cuento, una novela, pues tiene, o sea, digamos que el chiste es narrar, ¿no? Independientemente de para qué. Pero la publicidad, o sea, como que es más asertiva y utiliza pues sus recursos con más conciencia y con un propósito muy muy claro. Sí, pues desafortunadamente luego suele ser una limitante para, o sea, por eso siempre que preguntan, por ejemplo, en la parte de diseño gráfico, que si es arte o no lo es, pues claro, yo sí lo considero arte, como lo es la cocina, como lo es, son muchos otros oficios, ¿no? La carpintería, etcétera, pero pues es un arte muy enfocado y muy dirigido a un uso específico o a una función específica. Entonces luego eso la limita, y el arte en su máxima expresión es muy libre, ¿no? Es esta parte donde tú te expresas como artista y esperas que la comunidad se genere alrededor de ese arte. Y en la publicidad pues es al revés, o sea, generamos diseño y arte
buscando encontrar ese nicho de personas o dirigidos a esos tipos nichos de personas, ¿no? Entonces, siempre está padre, pero yo creo que combinarlo es esencial para la salud creativa, ¿no? Tener esta libertad de expresarte y a la vez, pues también la tranquilidad de que tienes como que lista de cosas que tienes que hacer para escribir, por ejemplo, ¿no? No, pues tengo que cumplir con que diga, describa la persona, el lugar, la ubicación, etcétera, ¿no? Entonces eso como que te da una tranquilidad, así de no tengo que pensar tanto, Sí, es un mapa. Ajá, tengo ese mapa. Pero eso también sucede en el arte, o sea, por ejemplo, las cosas que son por comisión. Bueno, sí. O por ejemplo, si yo tengo los escritores, por ejemplo, que tienen más conciencia política, que tienen que escribir, por ejemplo, algo, ¿no? Ya sea un poema, un cuento, una novela con una agenda política, bueno, dicen, bueno, yo no me puedo salir de aquí porque yo tengo que cumplir esto. O por ejemplo, los escritores de la época del Renacimiento que trabajaban para una persona o una familia de escudo, ¿no? De abolengo, tenían que escribirle poemas que hablaran sobre lo generoso que era, lo maravilloso que era esta persona, o sea, tenían que utilizar su arte y técnica para promocionar y publicitar entre la comunidad pues las características positivas de esta persona o familia. Entonces digamos que también se utiliza, ¿no? Uh-huh. Sí, no está como muy divorciado. Sí, hay algunos que tienen la libertad de decir, bueno, pues esto es lo que yo escribí y ya. Sí, pero volvemos a ese sueño que tenemos a lo mejor todos en el área artística, donde ya lograste ese nicho o encontraste ese patrocinador ideal que te deja hacer las cosas con libertad, ¿no? Tan es por eso que muchos pintores pues se la pasaban casi muriéndose de hambre, y pues ya después el arte funge su función capitalista, por llamarlo de una forma, donde tiene un valor. Pero de entrada, pues el sueño de nomás dedicarnos a esa parte y luego aparte darnos el lujo de hacerlo a nuestro gusto y a nuestra forma, esperando a ver a quién le va a gustar, pues es poco común, ¿no? Sí, bueno, ya va, por lo menos en la escritura sí ya va un poco más, ya va más avanzando por el hecho de que pues, las redes sociales y la publicidad de internet hace que sea más accesible la promoción de libros, el acercamiento, ya los escritores ya no tardan tanto en publicar. Hace unos 20 años que alguien de mi edad publicara un libro, pues no, ni de chiste, uno tenía que ya tener como 40, 50. Y eso hace, por otro lado, que encontrar realmente a alguien así que nos pueda gustar sea un poquito más difícil, porque hay mucha variedad. Pero bueno, yo creo que cada libro tiene su lector. Sí. Entonces el punto también es como nosotros que nos gusta, ¿no? No solamente el escritor que le llegue al público, sino también el público que reciba un libro que pueda disfrutar. Pero se abre mucho el abanico y eso está padre, ¿no, Belén? Que a pesar de esa parte complicada de elegir entre muchos, pues también te va dando más sabores y más colores que buscar, ¿no? ¿Tú cómo lo ves en tu experiencia, Belén? ¿Cómo te sientes ahí? Pues yo siento, bueno, para empezar, siento que escribir es algo que tú tienes que nacer con esa vocación, o sea, ya tienes que sentir la necesidad, porque qué difícil para mí, qué difícil una persona que somos creativos, diseñadores, publicistas, qué difícil enfocarnos en algo, en escribir, o sea, simplemente redactar algo, se nos mueve todo. Entonces, ahí juntándolo un poquito con la publicidad y lo que nos comentabas, qué padre que todo se relaciona tanto en la publicidad. Me gusta todo lo que nos cuentas acerca de que la manera en que tú te quieres dar a conocer, la manera en que tú buscas tu esencia y con los autores con los que te identificas. Pero, ¿cómo tú haces para que la gente conozca tus guiones, conozca toda tu obra, todos tus escritos? ¿Tienes alguna plataforma que digas, aquí los voy a subir, o simplemente los comentas, o cómo es ese proceso? Que a mí la verdad sí me causa un poquito de duda, cómo es que los jóvenes ahorita, actualmente ya mucha gente escribe, redacta,
pero ¿cómo lo dan a conocer? Ahorita con la edad, en la época moderna, la época llena de tecnologías, redes sociales, es súper fácil, pero el punto es cómo hacerlo. Sí, bueno, yo tengo, pues hay varias maneras. Yo tengo mi página, tengo un blog en donde yo subo, pues principalmente mis cuentos. Los guiones no, porque los guiones son parte de una producción. Entonces, leer guiones, yo no conozco mucha gente que por gusto diga, bueno, vamos a leer un guión, ¿no? Digo, pues, adelante, ¿no? Tal vez un guionista que quiere estudiar un poco más, no sé, el guión de alguna película, yo creo que tal vez ahí sí. Yo lo que hago es eso, tengo mi blog, y también pues publico en revistas literarias. Hasta el momento sí he tenido la oportunidad de publicar en revistas que sí son en el ámbito literario pues conocidas. Entonces, yo creo que ahí es una plataforma, porque algunas revistas permiten que uno por lo menos llegue a lectores que pueden como que tener una apreciación un poquito más especializada. De hecho, en algún momento, cuando publiqué en una revista que se llama Opción, que es publicada por el ITAM, es una escuela en la Ciudad de México, es muy buena, hace mucho que no les envío nada, pero cuando publiqué un cuento, en algún momento vi que un sitio, una página de Facebook había hecho un comentario sobre el cuento que había publicado ahí. Entonces fue para mí muy grato, porque a pesar de que es únicamente como para darlo a conocer ahí, pues alguien se tomó la molestia de hacer un comentario al respecto. Entonces, como yo publicito las cosas es a través de mi blog, en mi página de Facebook, yo los publico, y después sí hay una interacción con los lectores, ¿no? No solamente conocidos, porque a mí realmente no me interesa que mis amigos o conocidos me lean, ¿no? Me interesa que sean más allá. Entonces a veces sí, de vez en cuando hay algunas personas que no conozco que me dicen, bueno, oye, leí esto, me gustó, cosas así. Y en cuestión del guionismo, bueno, pues con mis colegas y compañeros productores o directores que estén buscando historias que quieran producir, bueno, ahí también, pero es una forma como más interna. Bueno, eso forma parte del famoso networking que está muy de moda ahorita la palabra, pero es lo que se necesita casi en todas las áreas, ¿no? Yo veo que por más que queramos despegarnos y aislarnos, en realidad sí necesitamos ese tiempo en reuniones, en pláticas, en un café, etcétera, o sea, y haciendo estos amigos, y pues lógicamente a lo mejor siempre buscando este sentido hacia comunidades que están interesadas en nuestra área, y pues la ventaja es que aprendes de mucha gente, no nada más te sirve para esta parte de publicaciones o posibles trabajos, sino que también en la parte de aprendizaje. Entonces, pues yo creo que sí es parte además de las redes sociales y todo lo moderno que existe ahorita, pues no deja de ser importante, ¿no? Esta parte de relaciones. Sí, porque finalmente las relaciones, los contactos, eso nos hace que tengamos un pie dentro de alguna industria en la que queramos participar. Por ejemplo, si alguien, porque contactar a una editorial es muchísimo más fácil hacerlo cuando uno ya conoce a alguien que trabaje dentro de una editorial, que simplemente llegar a tocar la puerta. Entonces ese tipo de cosas siempre ayudan. Te da pie a que todas tus obras pues se conozcan más, tus lecturas lleguen a más personas y pues tengas más alcance pues en tu blog, que es de lo que también nos interesa mucho. Actualmente estás leyendo una novela, un cuento, un libro. Sí, bueno, siempre estoy ahí con lecturas pendientes. Tengo más libros comprados que no leo que libros leídos, pero a ver cuál. Bueno, estoy leyendo un libro que se hizo película, del talentoso Mr. Ripley, no sé si se ubican. Las películas están basadas en
en una serie de novelas de Patricia Highsmith, y a mí me gustó mucho la primera, entonces me conseguí el libro. Y ¿qué más? Yo creo que ese es como el que tengo en la mente. También hay algunos, por ejemplo, cuentos, pero que generalmente suelo leer de forma suelta. Okay. No tanto así como formalizado, voy a leer. Sí, okay. O sea, también cuando hay libros de cuentos, no, pues los leo. Pero generalmente me gusta más leer novelas, ¿no? que me tomen más tiempo. Te pregunto esto porque quiero saber si te gusta más leer ya como lo clásico, el librito, o ya eres así como ahorita que ya está el ebook para leerlos electrónicamente, o descargar un libro PDF, o con qué ahorita en estos tiempos, qué es lo que más se te facilita. Pues yo soy un amante del libro clásico, me gusta tenerlo impreso, pero también como estoy tanto tiempo trabajando en la computadora, por ejemplo, cuando llega la hora de comer o tengo tiempo libre y estoy en la computadora, pues sí me gusta tener como la opción de leerlo ahí. Entonces, porque incluso puedo leerlo como en automático. Yo a veces digo, hoy no leí, ya cuando termina el día, pero me acuerdo de que en la hora de comida, pues simplemente le di clic a una pestaña y apareció un libro y me leí unas 10, 15 páginas. La ventaja que tiene el libro electrónico, sobre todo para gente así como que le gusta mucho como que tener algunas referencias muy bien identificadas, es que pues tiene buscadores, tiene índices, tiene hipervínculos que uno puede utilizar para ubicar algo. Por ejemplo, me acuerdo que una vez estuve como un año buscando un pasaje en un libro muy, muy largo, pero que me gustó mucho, solamente que no lo había subrayado en el libro, pero me acordaba más o menos de lo que decía y no lo ubicaba. Entonces con un libro electrónico pues uno simplemente abre el buscador, pone algunas palabras y ya le sale. Entonces el libro electrónico realmente tiene muchas ventajas, muchas ventajas que el libro impreso no da. Entonces son distintos tipos de lectura. A mí sí me gusta manipular el libro, no me gusta rayarlos así con colores, pero sí con algún lápiz, así, esta frase me gustó, o pensé esto. Sí me gusta tener como una conversación con el libro, que también se puede con el electrónico, pero es más frío, ¿no? Sí, es así como más quirúrgico, así como, bueno, aquí yo, a veces uno ni sabe cómo, ¿no? Pero sí, los dos me gustan mucho. O la cuestión que ahorita está, chicos, muy actual, que los audiolibros. Ahorita en cuestión de tiempos, a mí siempre se me facilita mucho un audiolibro, pero sentimos que no es como tan... que yo no siento que lo estoy leyendo, prácticamente pues alguien me lo está platicando, es como si estuviera viendo una serie. De eso que les gusta, por ejemplo. Yo en lo personal, malamente soy más fanático del audiolibro, sí. Porque lo puedo aprovechar mientras corro, o estoy ocupado diseñando. Entonces a mí me gusta porque a mí sí las palabras se me quedan mucho cuando las escucho de alguien más. Entonces a mí sí me gustan los relatos, me gusta que me platiquen la historia. Entonces aquí hay mucha gente que a lo mejor en el lado intelectual pues te dice no, lo que importante es leer, pero clavado en ese sentido pues dejas de leer durante mucho tiempo porque estás con el látigo atrás de que no puedes agarrar un audiolibro porque está mal visto y porque está mal. Entonces me empecé a volver un poco defensor del audiolibro, porque pues de repente en una semana podía leer 2 libros o 3 que normalmente no tenía el tiempo de hacerlo sentándome un rato en un sillón, ¿no? Entonces sí disfruto mucho, yo soy muy kinestésico, disfruto mucho el contacto con las personas, con las cosas. Me gustan mucho los libros. Cuando voy a alguna librería, la verdad es que pues, como diseñador siempre me fijo mucho en el diseño del libro y me gusta tenerlo, pero por practicidad se me hace una muy buena opción no limitarlo a nada más en escrito. A mí también, a mí sí me gusta el audiolibro. No he leído
estudios o algo que me diga cuáles son las diferencias cognitivas entre la lectura de un libro y escuchar un libro. Supongo, no quiero suponer que sí hay diferencias, que se activan partes del cerebro distintas. La lectura de un libro pues ejercita mucho, pero a mí la verdad, a mí también me gusta mucho que me platiquen cosas. De hecho, pues en algún momento el aspecto de contar historias pues comenzó así originalmente, ¿no? Alguien cuenta una historia y alguien lo escucha, entonces yo no le veo tampoco ningún problema, y sobre todo por el aspecto que comentaba al principio de que a mí me gusta mucho el ritmo y la musicalidad que tienen los libros. A mí me ayuda mucho a notar incluso, por ejemplo, si un libro le falta alguna oración, le falta alguna palabra para que tenga más ritmo. Entonces también es un aspecto mucho de aprendizaje el audiolibro. Es más pasivo, sí, yo creo que en ese aspecto sí, pero a mí yo también no le encuentro ningún problema. O sea, uno va en el carro y uno va escuchando, o uno está haciendo ejercicio. Yo soy mucho de eso, ¿no? De estar escuchando cosas. Me gusta mucho también que me platiquen. Entonces yo sí me gusta el audiolibro también. Fíjate que lo remontaríamos a lo mejor a tiempos donde gente que leía era muy poca, ¿no? Y nacen estos cuentacuentos y gente que podía acercarse a una comunidad y leerle un libro. Vi una película la otra vez de Tom Hanks, donde está en el viejo oeste, y él se dedica a leer las noticias. Va con periódicos de diferentes zonas y le platica a la gente y le relata, pues, lo que están viviendo en otras áreas del país. Era cuando estaba terminando la parte de la guerra civil que tenía el norte con el sur. Entonces está muy interesante. Si no la han visto, se la recomiendo. No recuerdo ahorita el nombre, pero ahí a lo mejor lo ponemos en el link, porque está muy buena. O sea, es precisamente esa parte, ¿no? Es alguien que se tomó el tiempo de leer las noticias. Entonces tiene esta figura de periodista con cuentacuentos, con un poco de escritor, porque pues tienes que imprimirle también tu esencia, ¿no? Entonces, pues yo creo que no está tan mal, porque pues así nació esa parte de la lectura, ¿no? Esos audiolibros existían en una persona que se sentaba en un podium y te leía los libros que había, ¿no? Entonces, incluso genera otra forma de arte, que es la locución, que también está muy padre. Aunque creo que para jóvenes, niños, leer pues también los nutre mucho en la parte de palabras, de cómo se escriben, la parte de ortografía y ese tipo de cosas. Yo creo que sí, pues de la vista va creciendo este desarrollo distinto, ¿no? Pero vaya, pues son diferentes funciones, siento yo. Sí, son diferentes. Y por ejemplo, lo que platica sobre estos cuentacuentos, yo una vez tuve la fortuna de escuchar una cuentacuentos. Una profesora una vez en la escuela nos llevó una, y la forma en la que narra, en la que hace gestos, en la que cambia voces, en la que hace un montón de cosas o sea, más allá de platicar, de contar una historia de forma muy muy comprensiva, muy que nos atrape. Eso es también un arte. O sea, incluso hay escuelas que manejan ese tipo de programas de posgrado, o sea, el contar historias oralmente. Okay. Entonces, o sea, y es mucho de utilizar no solamente la historia, sino las voces, las posibles voces, los gestos, las gesticulaciones, las manos. O sea, eso es algo muy bonito. El audiolibro tiene una parte de eso, pero igual también el audiolibro se puede prestar para muchas cosas. O sea, cuando hay diálogos, pues diferentes personas. Entonces sí tiene mucha riqueza el aspecto oral y auditivo en el aspecto literario. Y aparte, a ti como escritor, creo que te da ese otro... ¿Cómo? Le da un plus para que lo adapte en su blog también. Sí, y esa otra ventaja de cómo le puedes llegar a más personas, ¿no? Porque, como te dije, o sea, a lo mejor a veces nos limitamos a leer un libro porque no tenemos el tiempo, y más en la parte de la narrativa. O sea, qué padre que puedas
expanderte más y que más gente te conozca, que más gente sepa acerca de ti, porque pues tienes esa otra plataforma donde te pueden, pues ahora sí que escuchar en vez de leer, ¿no? Sí, y bueno, por ejemplo, a mí una cosa que a mí me gusta mucho, me han dicho para bien, que cuando la gente, o sea, cuando la gente me lee, me dice, es que siento que me lo platicas. Okay. Ahorita que hablaba de Gabriel García Márquez, y hay videos de Gabriel García Márquez narrando sus, por ejemplo, 100 años de soledad, algunos pasajes, y cuando uno le escucha, uno se puede dar cuenta de que no lo platica. O sea, él tiene una forma distinta, que es más bien como, es el estilo de la había una vez, ¿no? Del envolver con un lenguaje muy artificial, muy literario, para que uno se enganche en la historia. Hay otros escritores que a mí me gustan mucho que tienen ese estilo más conversacional. Okay. O sea, por ejemplo, Julio Cortázar es un escritor así. Tiene mucho de plática, o sea, uno lo ve, uno lo lee, y sí da la impresión de que uno le están platicando las cosas, y él a mí me influyó mucho en ese aspecto. Por eso es que cuando yo escribo, no tengo este estilo tipo la Biblia o la Odisea, sino, o sea, me gusta mucho como que dar ese sentido de que yo estoy hablando. Incluso los cuentos a veces que yo tengo son conversaciones, o sea, el marco de la estructura son conversaciones, es alguien contándole algo a una persona, o es un diálogo, o son cosas de ese tipo, porque a mí me gusta mucho ese aspecto. Okay. Qué padre. Entonces sí lo adaptarías a tu blog. Sí se podría, ahorita que lo... Bueno, muchas gracias por la idea. Hay que hacer pininos ahí, a lo mejor ayudarte con esa parte. Aquí, lo bueno es que hay un espacio, que eso es lo que estamos buscando. Muchas gracias. Igual y sí estaría padre empezar un proyecto así, que yo no lo tengo tan despegado. Ahorita que hablabas de cuentos y demás, teníamos hace algunos años una excelente ilustradora aquí en nuestro equipo. Ahorita tenemos también excelentes ilustradoras, pero con ella fue con la primera ilustradora que trabajó conmigo, que es Leslie, y yo le decía, es que hay que diseñar un cuento, hay que hacer un cuento para niños, que podamos poner las ilustraciones en YouTube o hacerlo en PDF, o no sé, o sea, buscar la manera de ese arte que tienes tú como ilustradora, pues lo hagamos en conjunto con la escritura. Entonces es muy interesante conocerte, escucharte, ver ese interés, y pues ahí yo creo que sí hay que seguirnos viendo para ver proyectos de ese tipo, ¿no? Sí, claro, muchas gracias. Sí, yo por ejemplo, algo que yo considero que, por lo menos algo que me gusta mucho hacer, es no como limitarme. Igual, por ejemplo, cuando comencé con el guionismo, yo decía, no me llama mucho la atención, pero ya después me fui como que interesando, y sí ha tomado una gran parte de mi tiempo. Entonces, por ejemplo, también el cómic es algo que he querido hacer también, o sea, combinar un poco las imágenes con la escritura. Igual a veces otro tipo de cosas en donde yo pueda de algún modo participar, pues también. Entonces sí, un libro ilustrado, por ejemplo, eso es algo que me ha llamado mucho la atención realizar con alguien. Qué padre. Sí, la idea de un libro ilustrado, un cómic, va muy desarrollado con un diseñador, o sea, todo va de la mano. Un diseñador, pues lo necesitas para ilustrar. Sí, porque yo no sé dibujar y ni le muevo ahí porque... O para la portada de tu libro, para cualquier cosa, todo lo necesitan en todos lados. Entonces... Sí, el diseño va implícito en muchas cosas. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro podcast. Esperemos que les esté gustando, pero no nos queremos despedir sin antes de que nos digas algún consejito para todos esos nuevos escritores, desde tu punto de vista. ¿Qué fue lo que a ti te ayudó a empezar? Y que dijiste, de aquí soy, de aquí voy, de aquí agarré la manita para seguir con pues toda esa motivación, porque a veces uno empieza un proyecto y tienes desmotivaciones de que ya no puedo. ¿Qué es lo que a ti... Pues, híjole, es que yo lo que les podría invitar así a la gente que quiere escribir y que realmente se lo quiere tomar en serio, pues es que
Pues que creen un entorno que permita que la creación pueda surgir, porque si no nos damos ese tiempo, o sea, por ejemplo, algo que a mí me inspira mucho es la lectura, o sea, a mí la lectura me inspira, incluso hasta leo algo y digo, bueno, aquí como que me da, o sea, algo pasa, ¿no? El eureka y que me inspira para escribir otra cosa que tal vez no tenga nada que ver con lo que leí, pero eso es algo que a mí me sucede. Crear comunidad también con gente que se dedique a eso, porque con ellos pueden compartir, recibir retroalimentación, conocer gente en algún momento. Por ejemplo, el chico, el colega con el que yo coedité el libro del que les platiqué, pues yo lo conocí en un taller y me gustó mucho cómo trabajaba. Entonces es crear comunidad pues para crear este proyecto. Si a alguien, por ejemplo, le gusta el teatro, bueno, pues ahí tú conoces a alguien que es un director y te puede montar tu pieza. O por ahí conoces también a un director de cine que le interesa, por ejemplo, llevar tu historia. Entonces crear comunidad y y, y pues eso, o sea, siempre, y no perderle miedo a la creación, porque muchas veces yo conozco gente que me dice, no, es que yo pues no lo tengo bien claro, y ahí es donde el aspecto de crear, independientemente si no tiene uno un plan o no, es muy importante. Porque de otro modo pues no hacemos nada si solamente estamos ahí esperando que nos ilumine. Entonces yo creo eso, y generalmente pues tener como que muy claro que el trabajo de la escritura, aparte de que es puede ser muy divertido y es muy emocionante, a mí pues, me da mucho placer, es un trabajo y uno tiene que buscar la manera siempre de que ese valor que nosotros estamos creando también tenga un precio. Por ejemplo, ya cuando uno quiere publicar con algún editorial, o cuando uno, por ejemplo, pues quiere hacer un proyecto, pues uno siempre tiene que tomar eso en cuenta. O sea, el amor al arte siempre va a estar ahí, pero pues uno también le dedica un tiempo. Entonces como que no hay que como que divorciar esos dos aspectos. Por ejemplo, yo he escrito como por comisión, o sea, aparte de mi trabajo, o sea, cosas así como necesito que alguien me escriba tal cosa, porque tal, y a veces son proyectos técnicos y a veces son proyectos artísticos, pero uno siempre tiene que como que tomar en cuenta que uno nunca tiene que, el precio es como el aspecto económico, pues es es una representación pues más palpable del valor. Entonces uno siempre también nunca tiene que perder eso en cuenta, porque en algún momento u otro pues la escritura que nosotros hagamos tiene que redituar, ya sea mucho, o sea, ya publicando miles de libros, o en un nivel más básico. Al principio, cuando uno se quiere dar a conocer, pues uno está invirtiendo en eso, pero nunca hay que perder de vista eso. Sí, pues al final hay que comer. Sí. Y aparte, pues aparte de comer, creo que hay que, como dices tú, darle valor a lo que hacemos, porque si no los demás no lo van a hacer, o incluso lo que es peor, pues alguien más se lo va a dar, a su favor. Entonces, como creativos, bien lo dice la palabra, estamos creando algo nuevo, es algo que está de cero, y somos esa primera línea. Entonces, si funciona, alguien más le va a sacar ventaja, ¿no? Entonces, sí, creo que no es tratar de monetizar el trabajo que hacemos como tal, pero pues sí que tenga ese valor, como bien dices, ¿no? Al final de cuentas nos ocupa tiempo, esfuerzo, sacrificios en algunas ocasiones, entonces pues tiene que tener un valor. Pues Alan, es un placer conocerte, escucharte, la verdad te agradezco mucho la participación, este proyecto estamos empezándolo y estamos en los pininos, y se siente muy muy padre no tener a alguien conocido, porque ya tuvimos a un amigo aquí en las entrevistas, pero
empieza a tener ese saborcito que yo andaba buscando para los podcasts, ¿no? O sea, conocer gente, escucharla y tener una plática diferente. Entonces, te agradezco mucho el tiempo, te agradezco mucho que vinieras, y pues te externamos que están las puertas abiertas de Punto Rojo ahí para proyectos que traigas y que quieras, pues ahí que tengas la intención de empezar, ¿no? Sí, la visión es ayudarnos entre nosotros los creativos e ir desarrollando cosas para que puedan crecer aquí en la ciudad. Y una de las mayores preocupaciones que tengo es que en Juárez hay mucho talento, hay gente que hace muy, muy bien su trabajo, y el problema yo creo que raya un poco en lo que mencionabas ahorita de lo monetario, ¿no? Luego no estamos tan valorizados a nivel nacional. Entonces es cambiar eso, cambiar ese sentido, que nos empiecen a ver con ojos diferentes y que empiecen a ver que hay talento y que hay recurso y que esos talentos que luego se ven así que despuntan, pues no son únicos. O sea, hay otra gente nada más que no ha tenido el espacio para poder exponer ese trabajo, ¿no? Entonces te agradezco de nuevo la visita. Belén, gracias por Guerra y también la entrevista. Gracias a ustedes también, y a ti, Alan, la verdad, pues qué padre todo lo que nos contaste sobre tu experiencia, y pues escribir es todo un proceso, todo un reto, y no cualquiera lo puede hacer. Pero no nos vamos a despedir sin antes que nos compartas cómo te encontramos en redes sociales, en cómo te encontramos en tu blog, para ahí checarlo, tus redes sociales, Facebook, Instagram, cómo te podemos encontrar. En el Facebook, ahí es donde yo publico las entradas de mi blog, y el blog solamente le ponen Cuentos de la Mala Vida, y ahí van a encontrarlo. Así le puse originalmente, sí, ¿no? Pero ya evolucionó, y ya también, por ejemplo, ahí publico reseñas de películas, cosas okay. Más allá de cuentos, pero principalmente por el Facebook, ahí es donde yo manejo todo. Muy bien. Pues muchas gracias también a todos los que nos escuchan en nuestro podcast. Es nuestro episodio número 3 y estamos muy emocionados porque siguen más episodios y más invitados. Esperemos que les haya gustado mucho y nos vemos hasta el próximo episodio. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, y si conocen a alguien, un talento de Ciudad Juárez que les gustaría que los invitáramos, no duden en ponerlo en la cajita de comentarios en YouTube o también decirlo por Instagram. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye bye.